como aquella que encaró, por ejemplo, de usar casco carajo, haciéndose cargo, por un lado, de la atención médica de la administración de un hospital y además de la campaña comunicacional por si faltara. El famoso cartel que se había ubicado en el hospital de trauma. El doctor Aníbal Filártiga Lacroix. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago, te agradezco mucho esta invitación que me distingue y distingue a la gente que trabaja conmigo en el hospital, realmente. Doctor, ¿cómo tomaste el hospital de trauma? Porque mira que en aquel entonces el Centro de Emergencias Médicas era un lugar donde nadie quería ir y nadie quería pisar. Primero administrativamente y segundo estaba el cuco si uno era paciente. No, ¿qué me voy a ir al hospital? Llévame nomás mi seguro privado. Al final terminaban jugando con la gente en los seguros privados en muchos casos y terminaban parando en el Centro de Emergencias Médicas. Pero ¿cómo tomaste en el momento en que tomaste? Y la verdad es que fue el azar, porque yo había dejado el decanato de la Facultad de Medicina de la UNA y pensaba dedicarme ya a escribir, a jugar golf, a No tranquilizarme un quería poco. saber nada de la medicina. No quería saber nada de la medicina, salvo algunos pacientes privados que los elegía y los operaba una vez por semana, una vez cada 15 días. Pero eso fue ilusorio, porque a los 3 o 4 meses yo me subía por las paredes, no podía estar quieto. Y en ese momento el ministro Antonio Arbo me llamó y me dice, quiero que me des una mano para ayudarme ahí en el hospital en emergencias médicas. Y yo le dije, no, de ninguna manera, estás loco, a esta altura voy a agarrar, eso es un desastre, me voy a morir de un infarto. O sea, hasta para vos era un cuco tomar emergencias. Absolutamente, absolutamente. 3 o 4 días después me volvió a insistir y unos días después, incluso estando él con Federico Franco, que era el presidente en ese momento, me llamaron y me dijeron, son 11 meses, ayudarnos. Y bueno, tomé el desafío, llegué ahí como para quedarme 11 meses, hace 5 años que estoy, porque me enamoré. Realmente aquí, en esta institución, después de haber pasado por muchas cosas, porque fui jefe de cirugía 10 años en el Hospital de Clínicas, algo que me llenó de orgullo y satisfacción. Formamos a 100 cirujanos que hoy se están luciendo en todos los centros de Asunción y en el extranjero incluso. Y había sido ya embajador en París, es decir, que pareciera ya decano de la facultad, entonces pareciera ya que ya había hecho todo. Y ahora, hoy me doy ¿Por qué cuenta, te enamoraste del hospital de y trauma? hoy me doy cuenta que todo lo que hice anteriormente fue como una preparación para lo que hoy estoy haciendo. Y hoy encuentro en el hospital de trauma la posibilidad de satisfacerme como ciudadano en mis expectativas ciudadanas y en mis obsesiones de médico. Lleno todas mis expectativas como ciudadano y como médico. Ahí nunca me pasó eso. Por qué como ciudadano? Y como ciudadano porque me doy cuenta que estamos haciendo algo que sirve al país. Mucho más, te diré, no tengo ni una ambición política y que a la gente que me está viendo no crea que estoy haciendo campaña para algún cargo porque no me interesa ni un cargo ni legislativo ni más, ni nada. Desde luego nadie me ofreció tampoco, debo aclarar. Pero si te ofrecieran, Si me ofrecieran diría no. ¿y por qué si es un derecho legítimo que tenés? Porque yo estoy feliz en donde estoy y creo que estoy haciendo más donde estoy que lo que voy a hacer como legislador. ¿Y crees que no podés ser más feliz estando en algún puesto legislativo, por ejemplo? No, porque voy a entrar en una bolsa de gatos donde la política partidaria y el maniqueísmo que impera en eso es todo lo que yo hago es malo para vos, todo lo que vos haces es malo para mí y nunca se ponen de ¿Y no acuerdo. crees en los factores de cambio, por ejemplo, dentro de la política? Y van a pasar 50 años tal vez, y de a poco se irá haciendo con gente a lo mejor más concesiva que yo, pero yo no Vos sos tengo menos tolerante. yo no soy tolerante. Yo no soy tolerante ni con mis parientes, así que, y en el hospital saben bien, el que anda bien no tiene problema, pero el que anda mal, el que quiere hacer trampa, marcar tarde, no venir, presentar
reposo falluto y eso, ese está frito, porque tarde o temprano le agarro y del jopo le saco a la vereda. ¿Te consideras un dictador? Yo no sé, creo que no, porque la filosofía de trabajo que yo impuse en el hospital no es la del, al contrario, no es una cuestión vertical. Yo con todos los porteros me saludo por su nombre, le doy un tongo por el hombro, le abrazo. Pero da la sensación que con Filártiga no se jode. Y Yargel la tipo. Sí. Esa es la sensación que da. Sí, todo. El otro día un periodista me dijo, si no te puteas Filártiga no sos periodista. Ese es uno de los parámetros para llegar a ser un buen periodista. No, lo que pasa es que yo trato de ser muy formal en todo lo que asumo. No concibo que ni si fuera mi hermano y estuviera trabajando conmigo, él le voy a perdonar algo, ¿no? Y esa mentalidad yo transmití a todos, y todos saben que el que anda bien, el que no hace las cosas así también, todos se sienten protegidos, porque podés preguntar a los que estuvieron conmigo en el hospital de clínica o los que están ahora conmigo, son como pollitos a los que yo les protejo. O sea, sos capaz de salir y dar la cara y enfrentarte a todos A porque todos, están hablando de alguien de tu equipo. exacto, aunque tengan razón, después yo le agarro y arreglo con él. Vos fallaste por esto y por esto, pero a priori yo les defiendo a todos. Son parte de nuestra familia, parte de la gente que hace posible que este hospital brinde tantas posibilidades a tanta gente que no tiene absolutamente nada, que su único bagaje es la desgracia y el accidente que traen encima. Me estabas hablando de la obsesión que tiene un médico. Me dijiste hace rato Sí. La obsesión del médico y del ciudadano. Y te Sí. pregunté cuál es la obsesión del ciudadano. ¿Cuál es la obsesión de un médico? Y la obsesión del médico es cumplir con lo que Hipócrates hace años determinó, es decir, ser una persona ética, ser una persona que si no puede salvarle la vida, que por lo menos le ayude a morir bien, que sea humilde. Es difícil. Nosotros los cirujanos particularmente somos bastante soberbios, eso yo lo reconozco y yo no sé por qué, pero casi todos los cirujanos somos así. ¿Por qué son así? Yo no sé si ese cara a cara a diario con las tripas te hace sentir un semidios, aunque sea en el inconsciente, porque conscientemente sabes que no sos nada y que en cualquier momento el que está arriba decide lo contrario de lo que vos estás haciendo. O sea, con bisturí en mano y cara a cara con las tripas, ¿te sentís el campeón con respecto al resto? Yo creo que inconscientemente, pero conscientemente no, porque sabes cuán pequeño sos. Te das cuenta que no sos vos el que decidís. A veces haces una magnífica operación que dura 4 horas, salís contento, le hablas a los familiares y el paciente anda mal. Y a veces salís consciente de que algo no hiciste muy bien y ese paciente anda perfectamente. ¿Crees en Dios? No, ahora no. Pues me dijiste gracias a Dios. Sí, y es una expresión, no encontré rápido en el vértigo de la conversación, no encontré rápido otra forma de decirlo, pero te voy a contar. Yo fui monaguillo a los 7 años, fui de la Acción Católica a los 12 años. Fui del Opus Dei a los 18 años, cuando se inauguró acá con el padre Fernando Mañé. Profundamente convencido. Hasta los 25, 26. Cuando fui a Francia, la filosofía de mis amigos me hizo ver otras cosas. Fui cambiando de a poco y con todo eso tenía una cierta práctica religiosa, rezaba de noche, por ejemplo, hasta hace 10 años atrás. Y después la experiencia de vida, las experiencias del hospital, tantas cosas que te parecen, no puede haber un Dios y que permita esto, y te hablan del libre albedrío y de una serie de cosas que vos decís, pero déjenme de embromar. ¿Por qué tiene que haber un ser invisible
todopoderoso al que le achaquemos todos los problemas y al que le pidamos que nos proteja de todos los problemas. Yo creo que nosotros, los ciudadanos, los hombres, somos los que provocamos las cosas buenas o malas. Si no sos una buena persona, probablemente algo te va a andar mal. ¿Y por qué me dijiste ahora no? Y porque Porque creí efectivamente siempre. antes creías, pero cuando hiciste clic y dijiste, déjese de joder, yo no creo. Y fue un proceso. Yo creo que la estadía en Francia tuvo algo que ver porque ahí se debilitó mucho la fe que tenía. Y conste que estoy casado con alguien que tiene una fe ciega, una fe marmórea, no hay un tirí. Pero yo dejé de pensar así paulatinamente hasta que hoy digo, no es posible que haya un ser invisible, fantasmagórico, que no le vemos, que es todopoderoso, ¿no? y que ocurran las cosas que ocurren. Y cuando haces el trabajo que haces en el hospital de trauma, ves el trabajo que se hace en cirugía, en un procedimiento de urgencia, y alguien dice, qué milagro que se dio. ¿Te choca? No. Respeto profundamente a quienes tienen fe. Y si vos me preguntás, ¿querés que exista Dios? Yo te voy a decir sí. Si me preguntás, ¿crees que existe Dios? Te digo no. Es decir, yo creo que el ser humano necesita una gran sombrilla para protegerse, guarecerse y a la cual achacar todos los bienes y males que nos ocurren. No sabemos asumir las consecuencias de nuestros propios O actos. sea, vos mirás más que nada a la fe como una cuestión a la que el ser humano necesita aferrarse cuando se siente débil por alguna cuestión determinada. Y hasta como un mecanismo de terapia, digamos. Categóricamente, eso lo veo todos los días. Gente a la que conocí en la calle, verdaderos malevos que después en trance de muerte te agarran de la mano y te miran como si vos fueras Jesús y te dicen no dejes que me muera y lagrimean, es decir, cambian. Yo creo que es un mecanismo natural de defensa del individuo, buscar desesperadamente en el último instante una tabla de salvación. Y esto me recuerda, eso le ocurre a mucha gente, yo creo que en un momento dado empiezan a dudar, pero me recuerda una entrevista que le hicieron al presidente Mitterrand en los últimos momentos o en los últimos meses de su vida. Y el presentador estrella, que era, así como sos vos acá en la televisión paraguaya, El piropo. uno de los periodistas estrellas, presentadores, le dice, ¿cómo está, presidente? Y se lo veía a él muy demacrado ya, con un color típico del cáncer. Y él le dijo, en francés hay una expresión que dice, cuando le preguntan ¿qué tal? Uno contesta, bien, ¿ça va? Ça va. Como diciendo, no voy a dar información sobre lo que tengo, todo el mundo sabe. Y después le dice, usted que fue uno de los 7 hombres más poderosos del mundo, puesto que gobernó Francia, una de las 7 naciones más poderosas, ¿cómo ve este tramo final? ¿Qué hay en el tintero que quedó y usted hubiera querido hacer? ¿O alguna duda que tenga? Le dice. Y Mitterrand, que era más un monarca que un presidente, pensó un ratito y le dijo, la gran duda. Y el periodista le dice, ¿la gran duda? Sí, si él existe, le dijo. Y le dice el periodista, pero presidente, ¿usted qué es? Se ha declarado ateo toda la vida. Usted que ha renegado sistemáticamente relacionarse con la iglesia. En este momento me habla de él. Y sí, le dice. Y le dice, piensa un rato el periodista y después le mira y le dice, ¿qué pasaría si usted se muere mañana?
y se encuentra con él, le dice. Y Mitterrand le dice, espero que me diga, al fin lo sabes, y que agregue bienvenido y me abrace, dijo. Es decir, yo creo que todos los hombres, en el fondo de nosotros, necesitamos eso. Esperamos, queremos que exista, pero las evidencias hacen que tu vida te demuestre una cara diferente, situaciones que te contraponen a esas O sea, ideas. tu conclusión es, yo no tendría todo el trabajo que tengo si Dios existiera. No, Digo, por la gente que se accidenta, sí, por la gente que muere. pero ahí pues no tiene nada que ver Dios aunque existiera. Ahí tiene que ver la idiotez en el 90% de los casos, la irresponsabilidad. Accidente pues, es aquello que no podés prever. Que te caiga ahora al bajarme del auto me caiga una rama del árbol ahí y me muera. Pero todo aquello que se puede prever usando casco, respetando las reglas de tránsito, llevando el cinturón, no manejando borracho, etcétera, etcétera, esos no son accidentes, mal llamados accidentes, son eventos producidos por la irresponsabilidad. ¿Cuál fue el caso más complicado que te tocó atender en algún momento? Hay casos que fueron muy mediáticos, casos que el muchacho que vos mismo dijiste es muy difícil que sobreviva, finalmente sobrevivió, hicieron un tratamiento gigante con él, el chico Bernal, lo recuperaron. Acaba de salir de su última operación, ya la definitiva, donde restablecimos todas las comunicaciones entre el hígado y el intestino. Ya está 100%. Y está 100%. Falta hacerle una cirugía plástica ahí porque quedó con una hernia nomás, pero que era de prever, ¿no? Pero ¿por qué saliste a decir que esto es imposible? Exactamente. Me criticaron incluso por eso. Pero ponete en mi lugar. A las 2 de la mañana me llama el tío de Bernal, que es un ministro, y me dice, Aníbal, por favor, necesitamos un hígado para trasplante, me dice. A las 2 de la mañana. ¿Y por qué? Y mi sobrino recibió una bala, le agredieron y aparentemente no hay forma de salvar el hígado. Cuando yo llego temprano, me relatan el hallazgo operatorio. Y aparentemente el hallazgo operatorio hablaba de una lesión completa de la vena porta, que es un caño que lleva toda la sangre intestinal al hígado para ser procesado. Si eso está destruido y era imposible restablecerla, si eso era así, no había forma de salvarle. Era incompatible con la vida, como dije. Pero eso fue una operación hecha de salvataje en el fragor de la batalla. Llega el chico medio muerto, entra a sala de operaciones, le operan de madrugada, encuentran lesiones, sangrados, quemaduras producidas por el proyectil y es difícil establecer ahí cuáles son realmente las lesiones. ¿Qué se hace ahí? Parar la hemorragia y salir, que es lo que hicieron. Unas 8 horas más tarde, yo le dije a los cirujanos, inclusive con el aporte del doctor Arellano, que es un especialista en cirugía hepática, que vengan y revisen de nuevo. Y ahí se percataron de que la lesión de la vena porta era parcial, no era total. Entonces cambió total y radicalmente el pronóstico. Ahí sí era recuperable. Ahí era recuperable como realmente fue. De a poquito, pero se recuperó. ¿Pero ese fue el caso más complicado que te tocó atender? ¿O vos recordás alguno emblemático que digas, esto no podía darse y se dio finalmente? Pero la verdad que muchos son. Tengo 40 años de cirugía y muchos casos que te tocan muy de cerca porque te encariñas con el paciente o muchos casos que
porque la patología es sumamente grave, te involucras. Pero en general no hay cirugías pequeñas. Está equivocado el cirujano que menosprecia una cirugía y dice, voy a operar en 20 minutos y me voy al cine, ¿no? Nunca se sabe dónde va a saltar la liebre.